¿Estamos bien? Bien. Bien, estamos bien. Bueno, somos poquitos, pero en el Señor somos mayoría. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, y quiero darle un saludo a un jovencito que se ha escaqueado por lo menos dos semanas. No sabíamos dónde se había metido y estaba en el Miguel Servet. Imagínense, Benigno. Entonces, saludo a Benigno, seguimos orando por él, que tiene gracias a Dios que no le están tirando piedras, él lo está produciendo, entonces hay que seguir orando que el Señor sea sanándolo por completo. Y también oramos por Nancy y también por sus hijas. Y bueno, un saludo a todos. Y claro, también hay otros que se han ausentado, que es Amador y Magdalena, que andan por los United. Entonces también saludamos a ellos y a todos los hermanos y hermanas que están también, no disfrutando porque a lo mejor están enfermos. Entonces, bueno, que sea el Señor fortaleciendo a todos y que podamos no solamente buscarlo, pero encontrarlo, porque eso es lo que Él promete, ¿verdad? Entonces, el que me busca me encuentra, eso es lo que dice el Señor. Entonces, hablando del Señor, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 13 y vamos a leer los versículos 14 al 23. Dudo que voy a llegar a todos los versículos, pero así nos ponemos en contexto exactamente lo que encontramos en Marcos 13, 14 al 23. Hay mucho que explicar, entonces por esa razón a lo mejor no llegamos a todo. Entonces, pero vamos a leerlo, Marcos 13, 14 al 23. Si nos ponemos de pie, honrando a la lectura de la palabra, no al que lo lee, por supuestísimo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque en ti podemos confiar. Así como hemos leído esta mañana durante el tiempo de alabanza, Señor, lo que escogió Mónica en el Isaías 51 va como anillo al dedo a lo que vamos a seguir ahora en tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones. Y que en realidad podamos vivir para ti. Y ayúdanos, Señor, a tener esa valentía de no mirar quién o qué, sino mirarte a ti y seguirte a ti, Señor, en todo tiempo. Gracias, mi Dios. Gracias por tu amor. Y gracias, Señor, porque en realidad en ti podemos confiar en todo tiempo. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.
Pueden tomar asiento. Y creo que yo también me voy a sentar. Perdona. Yo sé que no me están pagando para sentarme. Ah, ¿verdad? No me están pagando. Ok, muy bien. Entonces, hemos leído Marcos 13. Y en realidad Marcos 13 debería incomodar a los que estamos muy cómodos. Bueno, imagínense, ¿qué es lo que hemos estado leyendo? Y los versículos que hemos leído hoy no son la excepción. En domingos anteriores hemos visto las advertencias por parte del Alfa y la Omega, Yeshua el Mesías, y hemos leído acerca de los desastres naturales, ¿verdad? Acerca de las guerras, los rumores de guerras, las epidemias. Nosotros no sabemos lo que es una epidemia, ¿verdad? No, claro que sí, lo hemos vivido en últimos años y el gripe aviar quiere también hacer su asunto. También hay engañadores por todas partes, las traiciones hechas por amigos y familiares y todo apuntando al final de los tiempos y a la segunda venida del Señor como el Rey de Israel, quien gobernará todo el mundo por 1000 años sobre la tierra desde Jerusalén. Jerusalén es el capital. Sea que te guste o no, no es Tel Aviv, no hay ningún otro sitio, es Jerusalén. Y ahí, bueno. Entonces, Marcos 13, hemos leído los versículos 14 al 23, nos traen un panorama de más peligro e inseguridad sobre la nación de Israel y su gente. Y sabemos que en octubre 7 del 2023, lo que pasó, algo bien feo, bien fuerte. Nosotros aquí en el Shaddai ese día estábamos haciendo ayuno y oración sin saber lo que estaba ocurriendo al otro lado del Mediterráneo. No sé si se acuerdan. Yo sí me acuerdo. Y lo interesante es que el Señor, aún en medio de todo ese caos, Él seguía cuidando a su pueblo. Y vemos que la maldad del hombre no se va amilanando, sino va progresando, ¿cierto? Y lo interesante es, me pongo a pensar en los miles de millones de creyentes en Cristo Jesús a través de los siglos que leyeron estos pasajes que nosotros leímos hace unos segundos, y me imagino que ellos se cuestionaban de qué se trataba tales profecías. Desde la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo hasta mediados del siglo pasado, porque no fue hasta el siglo pasado, en el 1948, que Israel volvió a nacer, ¿verdad? Y eso es algo que nunca ha pasado en la historia, ¿o no se dieron cuenta? Sí, nunca. Y bueno, aún para muchos hoy día es difícil pensarlo o creerlo, porque no hay un templo judío en Jerusalén todavía. Entonces, claro, ellos ven, ¿y cuál es el asunto? ¿Por qué estamos leyendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida en el Señor? Mucho, muchísimo. ¿Que vamos a ver el templo reconstruido? Espero que no. Y espero estar con el Señor cuando eso ocurra. Por el rapto. ¿Verdad? Ojo, no estoy diciendo de que no están haciendo los preparativos. Yo he estado ahí, en el sitio donde están haciendo los preparativos. Los he visto. Algunas cosas lo he palpado. Entonces, sí, lo están preparando y hasta están preparando a los sacerdotes y hasta tienen su propio sumo sacerdote, tienen todo listo. No sé si están esperando que Irán tira un cohete y explote el domo de la roca, no sé, ahí ya ese es otro asunto, quién sabe.
Pero lo interesante es que la gente no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, pero ¿hay templo en Jerusalén? ¿Hay templo en Jerusalén? Bueno, a lo mejor no una estructura como tal, no. Pero desde el tiempo que el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de los corazones de los creyentes en Cristo Jesús, cada creyente ha venido a ser templo del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Jesús habló acerca de la venida del Espíritu Santo a morar dentro de los creyentes. Les voy a leer algunos versículos, solamente para que lo sepan dónde lo estoy leyendo, si quieren acompañarme bien, si no, también. Pero para que lo sepan, voy a estar leyendo primero en Juan 7, versículos 38 y 39, y luego pasaré a Juan 14, versículos 15 al 17, y luego versículos 26 al 27. Entonces, primero con Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, es el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y entonces, solamente para que entendamos bien, antes de que ocurriese esto, los únicos que tenían el privilegio de tener el Espíritu Santo de Dios morando en sus vidas eran algunos reyes, algunos sacerdotes y algunos profetas. Punto, para de contar, y todos del pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no necesariamente era algo que todo el mundo tenía la dicha, la bendición de tener el Espíritu Santo. Y algo interesante es que no sé si se acuerdan cuando el rey Saúl, el primer rey de Israel, bueno, cuando él desobedeció en tantas ocasiones al Señor, ya el Señor dijo, aquí ya no más. Y ahí es donde el Señor le dijo a Samuel que fuera y ungiera a otro, y claro, sabemos que después sería el rey David, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo vino a morar en David, ¿ok? Pero aquí es donde vemos que el Señor Jesús dice, lo voy a volver a leer, los versículos 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, y ahí eso es muy importante. A pesar de que Jesús es Dios, Él se refiere siempre ¿a qué? A la Escritura. Él no está, bueno, saco esta de la manga y lo otro. O sea, especialmente cuando estamos hablando de las bienaventuranzas, del sermón del monte, o sea, todo eso, básicamente Jesús estaba tomando todo lo de los 10 mandamientos y la ley. Él no estaba dando nada nuevo, él solamente lo estaba repitiendo y resumiendo y diciendo cómo vivirlo. ¿Estamos entendiendo? Porque había muchos, los fariseos y otros feos, que ellos decían, no, hay que hacer esto, y pusieron un montón de leyes sobre la ley. Y Jesús dijo, no, están haciendo más y poniendo más trabas de lo que está en la palabra. Por eso él decía que ligera es su carga, ¿verdad? Entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y estarán saltando y brincando y todo ese asunto. No, eso no es lo que se refiere. Correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, que vino y sacó toda esa pudredumbre de nuestros corazones, ¿cómo nos sentimos? Paz. Ríos de agua viva, no agua estancada. Espero, ojo,
Creo que Pilar sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, o sea que vamos a decir que es la más reciente y gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sentiste después? O sea, no estoy diciendo de que viste cohetes y todo ese asunto, eso no es lo que estoy diciendo, pero me imagino se te notaba en el rostro. Mucha emoción. Exacto, y mucha, o sea, gloria a Dios, o sea, que Él me está quitando esa carga que yo llevaba. Amén. Amén. Eso es, ¿no? O sea, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, vamos a ir a Juan 14. En Juan 14, en el verso 6, bueno, vamos a ir a Juan 14, 15 al 17. Juan 14, 15 al 17, hay algo interesante porque el Señor Jesús vuelve a decir algo de las Escrituras. Dice, si me amáis, o sea, ¿cómo demostramos nuestro amor al Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad, o sea, que lo pongo ahí en el baúl y me olvido. No, de guardar, de hacerlos, de cumplirlos, de obedecer lo que dice su palabra. Ah, pastor, yo no tengo ese problema. ¿Cómo que no tiene ese problema? No, yo no la leo. Entonces no tengo que guardar nada. Mala cosa. Entonces, aquí si me amáis, así es como demostramos nuestro amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador. Ahora, consolador no es solamente, para que lo entendamos bien, claro, en castellano pensamos en consolador de, así, la persona que viene a consolar cuando hay algo difícil, se ha muerto un familiar, ¿me entiendes? O sea, y uno necesita el consuelo. Claro que sí, el Espíritu Santo está ahí para eso, por supuesto. Pero consolador también lleva implícitamente consejero. Que no solamente te da consuelo, pero te da consejo. Y entonces vemos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y después vemos en el 26 más el consolador, el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro consejero también, para que esté con vosotros los domingos nada más. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Cómo? Los martes. Gracias a Dios que no me lo dijo el diácono, porque ya... No, ok. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿El Espíritu de qué? De verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque ¿qué? Mora con vosotros. Y claro, esto es antes de que Jesús murió y resucitó y todo. Pero ahí el Señor Jesús le está diciendo y estará en vosotros. Estará en vosotros. Y entonces vamos a saltar al versículo 26, ahí mismo de Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hay algo bien interesante en cuanto a este Consolador, y por eso cuando leímos anteriormente de que de su interior correrán ríos de agua viva, lo interesante es que vemos en Juan 14, 27, dice, la paz os dejo. O sea que vemos que lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que trae paz donde antes había angustia, caos,
problemas, o sea, no estoy diciendo que no dejarán de existir, pero lo tendrás con otro enfoque. Porque el Señor te va a cuidar. Bueno, por lo menos eso es lo que Él promete. La paz os dejo, mi paz os doy. Y mira lo que dice, yo no os la doy como el mundo la da. Y qué interesante, porque esto es exactamente lo que hemos estado leyendo esta mañana en Isaías 51. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No está diciendo de que no tendremos problemas y asuntos, como vengan. Y son cosas que tú dices, ¿de dónde salió esto? ¿Cogió a Dios de sorpresa? No. A Él no. No hay nada que tú y yo podamos hacer o dejar de hacer que le sorprenda a Dios. ¿Y de dónde hizo Miguel esto? No. Y ojo, uso a Miguel no porque como es diácono y bueno, tenemos una confianza y como es que la confianza es que... Ok, mejor no entramos en eso. Sí, ok, pero vemos esto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo te dice, sigue comprando esto y comprando lo otro y amasando esto y ahí tendrás más paz. Cómprate este coche porque te dará paz. ¿Cuántos coches nos han dado paz? Bueno. Hermano, gloria a Dios que tu Mercedes te da paz. Ok. No, a lo que voy no, siempre trae más problemas. Oh, cómprate tal y tal porque te dará seguridad. O sea, seguro, yo no sé qué rayo. Y te dará seguridad. Ay, cuidado con los ocupas y qué sé yo. No. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miedo del porvenir, miedo de los que te rodean, miedo en sí. No tenemos que temer. No estoy diciendo que de vez en cuando no se nos tiemblan las piernas, sí, pero confiamos en el Señor porque Él nos cuidará, nos llevará a la otra orilla. Amén. Ahora, Jesús no fue el único de hablar de esto. El apóstol Pablo también lo describe en varias de sus cartas. Para que entiendan, voy a leer de distintos lugares, para que entiendan, pero los voy a leer todos juntos. El primero lo leeré de Romanos 5:5, el otro iré a 1 Corintios 6, 19 al 20, luego Efesios 1, 13 al 14 y terminaré con Efesios 4:30, para que entendamos de que ya está puesto ahí, ya pueden volver a ver el video, si se acuerdan, y si Julie no les recuerda. Entonces, Romanos 5, pero en la última parte de Romanos 5, versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahí es donde están esos ríos de agua viva. El amor del Señor viene por medio, o sea, y nos inunda con su Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Oh. Y claro, estoy leyendo de 1 Corintios 6, sabemos los problemas que tuvo en Corintios, pero lo interesante es que ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ay, es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que me da la gana. Bueno, si estás en el Señor, no, ya no puedes.
Porque antes eras esclavo del mundo, lo hacías de todas maneras. Pero ahora has cambiado de amo en ese sentido, porque el Señor ya te ha rescatado de la muerte eterna estoy hablando, y entonces ahora como perteneces al Señor, ahora tienes que seguir lo que Él quiere. Amén. Amén. Ay, gloria a Dios, por lo menos no dijeron, oh no. Ok, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No de más nadie, ni tuyo, es de Dios ahora. Y el versículo 13 de Efesios 1 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ay, me cansé solamente leyendo eso. Imagínense Pablo, o el que estaba escribiendo, el que estaba tomando las notas de Pablo. Bueno, lo interesante, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea que tuviste, no solamente lo escuchaste, pero creíste exactamente lo que decía ahí, ¿verdad? Fuisteis ahí, al aceptar lo que el Señor hizo por ti y todo lo demás, ahí fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué ejemplo? Bueno, ya entraremos en él. Pero piensan en eso, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta que seremos ya llevados de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y el versículo 30 de Efesios 4 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, ya veremos a qué se está refiriendo, pero este último versículo que les leí, Efesios 4:30, es importante para seguir la predicación de hoy. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto nos hace ver claramente que un día Jesús volverá para redimir o salvar o recoger a su iglesia. Y el hecho de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, los creyentes, eso nos separa o nos aparta del resto de la humanidad. A lo mejor nosotros no lo vemos, pero el Señor sí. El Señor sí lo ve. Gracias a Dios. Pero hemos leído de que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Todo este asunto de que nos ha sellado y que... ¿A qué se asemeja esto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos casado? Ah, muy bien, gloria a Dios. Y eso. Jairo, tú también yo estaba ahí. Yo vi que te casaste. Okay. Bueno, no te me escapas. No, entonces, pero antes de la boda, antes del casamiento y todo, usualmente, no estoy diciendo que esto ocurre en todas las culturas, y aunque sea con una de esas tapitas de lata, que parecen como unos anillos, se ha dado, usualmente el varón se lo da a la futura doña, a la novia le da un anillo ¿de qué?
de compromiso, no un anillo de compromiso. Nada de eso, sino hasta la noche de boda, punto. ¿Ok? Ok. Entonces, lo interesante es que eso es exactamente. El Espíritu Santo viene a ser como ese, entre comillas, yo sé que es mucho más importante que eso, pero para que lo entendamos bien, el Espíritu Santo viene a ser como ese anillo de compromiso. De que estamos comprometidos con el Señor. Y un día Él vendrá para llevarnos con Él. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros los creyentes, nos separa o nos aparta del resto de la humanidad, así como cuando el novio le da el anillo de compromiso a la novia, la está señalando o separando para casarse con ella. ¿Sí? Ahora, Jesús nos promete directamente a su iglesia en las cartas que escribió Juan en Apocalipsis 2 y 3. Apocalipsis 2 y 3, no vamos a leerlos todos porque imagínate, no salimos de aquí nunca. Pero les leeré un compendio bien rápido de estas aseveraciones. Primero les leeré Apocalipsis 2, 17. 2, 17. O sea, estamos haciendo esta alusión a que un día iremos con Él. Pero Él nos ha separado para ese día. Dice el versículo 17 de Apocalipsis 2. El que tiene oído. ¿Quién tiene oído? Gloria a Dios. Por lo menos Alex tiene uno. Ok. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, en plural, a todas, ¿verdad? Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una ¿qué? Una piedrecita blanca. O sea, que te da la roca ahí. O sea, digo yo eso. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Okay? Porque usualmente el anillo de compromiso usualmente tiene algo brillante a veces, ¿no? O solamente yo tuve que tratar de reunir todo ese dinero para... Ok. No, con mucho cariño, ¿ok? Que no vayan a pensar de que... No. Es que no ganaba mucho y Mercedes fue muy generosa conmigo en decir hasta que no lo tenga... que ella iba a pagar por los McDonald's y todo el asunto. Ok. Entonces, ahí ya están conociendo intimidades nuestras, perdón. Ok, pero vemos que dice, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea que ya nos está apartando, nos está haciendo, o sea, de Él en ese sentido, ¿verdad? Versículo 5 de Apocalipsis 3. Ahora vamos a Apocalipsis 3. Versículo 5 dice, el que venciere. Qué interesante, porque hemos leído de que al que venciere, en el versículo anterior que leímos, y ahora vemos en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido ¿de qué? Vestiduras blancas. ¿Para qué uno se viste de blanco? A menos que sea doctor o carnicero. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y a su esposa se le ha concedido
que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al rey. ¡Hey! ¡Hey! Ok, entonces, para eso son las vestiduras blancas, por las bodas del Cordero. ¿Ok? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ¿qué dice? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí vemos claramente que el Señor sacará a su iglesia antes de la tribulación y gran tribulación, en lo que conocemos como el rapto, o el harpazo, o el zarpazo. ¿Ok? Eso es cuando eso va a ocurrir. Entonces, acabamos de ver varios ejemplos de la iglesia siendo prometida a una vida eterna, a una salvación de una tribulación fuerte que vendrá sobre la tierra, y una boda donde ella será la novia ataviada para su amado. Claro, no hemos leído todos los versículos, pero les animo a que los lean. Pero que veamos que eso es lo que viene. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, esto es lo que viene. ¿No les da ánimo? A mí me da ánimo a seguir hacia adelante. Porque dice, al que venciere, significa que estamos en una lucha. No todo el mundo va a estar de acuerdo. Está bien, no tienen que estar de acuerdo. Con tal de que nosotros estemos de acuerdo con el Señor. Entonces, con todos estos ejemplos y detalles acerca de la iglesia siendo removida de la tierra durante el tiempo de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, encontrados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de las Escrituras, vemos al pueblo de Israel volviendo a tomar el protagonismo, siendo exactamente lo que es. ¿Qué es el pueblo de Israel? El pueblo que escogido de Dios. ¿Cierto? Es el pueblo escogido de Dios. Y al volver a leer Marcos 13:14, verdad, estamos en Marcos 13, ¿verdad? Marcos 13:14. Dice, y este versículo es bien interesante, porque tiene muchos detalles, pero vamos a ver. Versículo 14 de Marcos 13. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí Jesús se está refiriendo a la iglesia. No, para nada, porque ya estamos con Él. Entonces, esto es para el pueblo de Israel. Así como hemos leído en Isaías 51, lamentablemente, eso tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí. ¿Ok? O sea que, para que sepa, Mónica y yo no nos pusimos ahí a whatsappear y a decir, mira, yo voy, tú vas por el 51, qué chévere, no, para nada. El Señor sabe exactamente cómo va a traer todo. Porque yo decía, ay Señor, lo que tú me tienes aquí predicando, espero que la gente lo entienda. Bueno, imagínate, hemos estado alabando al Señor, dándole las gracias, porque aún cuando hay esos momentos de cosas fuertes en nuestras vidas, el Señor está ahí para cuidarnos, para sustentarnos, ¿verdad? Entonces, leyendo Marcos 13:14, para la persona que esté leyendo este versículo por la primera vez hoy, posiblemente le costará entender lo que trataré de explicar en breve. Y por eso terminaré la predicación la semana que viene o la próxima, quién sabe. Porque requiere tiempo.
requiere tiempo. Entonces vamos a analizar este versículo palabra por palabra. Tranquilos que no voy a entrar ni en el hebreo ni en el griego en este día. Solamente iremos a la RAE. ¿Ok? Esa sí la entendemos. Bueno, a veces. Ok. Entonces Jesús está hablando estas palabras a sus discípulos y lo está diciendo sobre el monte de los olivos mirando hacia el templo. ¿Ok? El templo que existía en aquellos días. Por ende, su enfoque en todo este tiempo va a ser el templo. ¿Ok? Si él lo está mirando, eso es lo que él va a estar hablando acerca de lo que él está mirando. Entonces, versículo 14 dice, vamos a leer tres palabras. Pero cuando veáis. Vamos a leerlo todos juntos. Pero cuando veáis. Ay, gracias, pastor, por ese ánimo que me has dado, pero cuando veáis no, tranquilo, que hablaremos un poquito sobre esto. Pero cuando veáis denota algo interesante. Porque ¿quiénes eran los que tenían acceso al templo de Dios en Jerusalén? El sumo sacerdote, claro, al lugar santo y al lugar santísimo, por supuesto, ¿verdad? El pueblo de Israel, los hombres en su mayoría, podían estar justo donde está el altar de sacrificio. Pero hasta ahí, ya no podían seguir. ¿Ok? Entonces, todos los gentiles y todos los que estaban ahí alrededor, ¿ellos podían ver lo que estaba pasando? No. Aún desde montado ahí en el monte de los olivos, no podías ver lo que estaba pasando. ¿Estamos entendiendo? Y aquí el Señor dice, pero cuando veáis. Esto denota que todos tendrán la habilidad de ver lo que ahí ocurrirá. Yo tengo uno de estos cacharritos. Claro, yo tengo aquí una marca Matarrata, pero me deja ver. Me deja ver cosas que están pasando en el mundo. En tiempo actual. ¿Cierto? O sea, que para nosotros en nuestra época no debe ser muy difícil de entender esto. Para los que estaban hace, qué sé yo, 500 años atrás, ¿de qué está hablando esto? Y aún desde hace 30 años atrás, o 40, porque sí existían las cámaras y todo eso, y los satélites, pero todavía no había el acceso que tenemos hoy día. Y vemos que, pero cuando veáis, denota que todos tendrán la habilidad de ver lo que ahí ocurrirá con la tecnología de hoy. Eso sí puede pasar. Y me imagino que cuando esto pase, la tecnología será aún más impresionante. Pero seguimos el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora. Ay, ahora sí. Prefiero leer una genealogía. ¿Verdad? Prefiero leer una genealogía. Pero cuando veáis la abominación desoladora. Ahora, la palabra abominación, según la RAE, porque eso es lo que no voy a estar metiéndome en el hebreo ni en el griego en este momento, significa acción y efecto de abominar. ¿Lo cogiste, verdad, Sarai? Ahí puedes enseñarle a Edwin y lo sabrá para el resto de sus días. Exacto, no. Ahora, abominar, porque claro, hay que mirar. Según la RAE, significa condenar y maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. ¿Verdad? Otra definición, aborrecer. Eso les ayuda más, ¿verdad? Entonces, eso es abominar o abominación, ¿verdad?
Ahora, la palabra desolar, no desolar, según la RAE, significa asolar, destruir, arrasar. Otra definición es causar a alguien una aflicción extrema o afligirse, angustiarse con extremo. Eso es lo que significa desolar. Entonces, vamos a unir estas dos palabras y entendemos lo siguiente. La maldad que causa la destrucción. ¿Se entiende eso? La maldad que causa la destrucción. O sea, yo preferí ir porque aún en el castellano para mí es difícil entenderlo. Entonces, ahora, cuando yo era muchacho, claro, yo era un fanático de Mazinger Z. Entonces, podemos pensar que no es algún poder de Mazinger Z, rayos fotónicos, ¿verdad? O vientos huracanados, o abominación desoladora. Ya los de Mazinger me van a estar escribiendo. Ahora, es muy cierto que todos los enemigos de Mazinger eran unas abominaciones. Imagínense, el barón Ashler, el conde decapitado. Bueno, que no voy a entrar en todos ellos, pero me entienden, o sea, que todos esos eran abominaciones en sí. Entonces, pero ahora volviendo a leer el versículo 14, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora, o de lo que hemos visto según las definiciones, pero cuando veáis la maldad que causa la destrucción. ¿Ok? Entonces todo el mundo va a tener acceso en aquel momento de ver la maldad que va a causar la destrucción. Entonces, lo que va a ocurrir es algo impensable ocurriendo dentro del templo de Jehová Dios. Y no hay nada peor para Jehová Dios que la idolatría en todas sus expresiones. Algo que toma el lugar que le corresponde a Dios. Para él es una abominación. O sea, es algo que hay que aborrecer. Y entonces, en las 10 sugerencias, ¿10 sugerencias? Los 10 mandamientos, muy bien. Gloria a Dios, Sandra está despierta. No. En los 10 mandamientos lo encontramos al principio de la lista. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cierto? Y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no te inclinarás ni las honrarás. Porque esto es abominación a Jehová. En Deuteronomio 7, 25 y 26, Moisés lo especifica. Él escribe, está hablando en su discurso antes de su muerte, en Deuteronomio 7, 25 y 26, dice, las esculturas de sus dioses, letra D minúscula, quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. En otras palabras, ay, sí, yo tengo ahí un asunto de la Virgen de yo no sé dónde. Y bueno, voy a, como quiero el oro, entonces lo fundo y así tengo el oro. ¿Qué es lo que dice Moisés? Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. ¿Eso te da una idea
Y no es que, bueno, se lo voy a regalar a mi prima, que ella es devota. No, bótalo, destrúyalo y que nadie pueda tenerlo. Dice, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice Moisés. Y el versículo 26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema o maldición. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, maldición. Entonces, aunque lo estamos leyendo en blanco y negro, no estamos viendo la severidad de lo que esto implica. ¿Por qué? Ay, pastor. Bueno, porque vivimos en una ciudad que se proclama ser tan religiosa, pero su religión consiste en la adoración a las imágenes que son abominaciones ante Dios. Y saben que muchos usan la mentira, es una mentira que a nadie le importa, usan la mentira que esto es solo la cultura. Hace unos años, en otra congregación, Mercedes y yo estábamos nuevecitos en Zaragoza. Y una hermana se paró para dar un testimonio a lo que nosotros en aquellos días no entendíamos, porque recién habíamos llegado, no entendíamos todo lo que ocurría aquí. Y ella dijo, le doy gracias a Dios que me dio la fuerza física para vestirme de baturra y desfilar en la ofrenda floral. Claro, yo no entendía a lo que se estaba refiriendo, si era una fiesta ahí de la congregación o lo que sea, qué sé yo. Lamentablemente todo el mundo ahí con una sonrisa dijo amén. Yo no sé si Alex estaba ahí ese día, pero bueno. Y aprendimos luego que ella llevó flores en honor a las fiestas de la Virgen del Pilar. Cultura. Cultura. Jehová Dios nos manda claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero pastor, no seas tan extremista, eso es el Antiguo Testamento, nosotros vivimos en el Nuevo. Sí. Muy bien. ¿Qué dice Jehová Dios en el Nuevo Testamento? Jesús mismo, el que vino para dar peace and love, ¿verdad? El primer hippie. No, Jesús mismo, desde el trono de la gracia, hablándole a Juan, quien escribía en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Su pensamiento no ha cambiado. La abominación desoladora, la maldad que causa la destrucción que vemos en este versículo, se refiere al sacrificio de cerdos sobre el altar del templo de Jehová en honor a los dioses paganos. Pastor, ¿cómo saltaste de eso a esto? Vamos a Isaías. Isaías 66, el último capítulo de Isaías. Isaías 66 nos habla de varias cosas y encontramos en el versículo 3 y 4 algo interesante.
Isaías 66, 3 y 4. Vemos una alusión a esto en su último capítulo. Dice el versículo 3, el que sacrifica buey, y claro, está hablando del templo de Jehová, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. ¿Cuándo se había matado un hombre para poner sobre el altar de Jehová? Nunca. El único hombre que fue sacrificado por nuestros pecados fue el Señor Jesús y fue sobre una cruz. Y dice, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. O sea, otro animal inmundo. El que hace ofrenda como si ofreciese ¿qué? Sangre de cerdo. Esto es Isaías escribiendo esto, hermanos. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y estas son las personas que iban al templo, que eran muy religiosos, muy devotos en el templo, pero también eran devotos a otras cosas, a sus otros dioses. Y dice, y porque escogieron sus propios caminos. Y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Cuántas veces hemos hecho eso tú y yo? A mí también se me estaría cayendo todo. Isaías, el profeta, está describiendo el reinado del malvado Manasés, el hijo del rey Ezequías, y posiblemente estas descripciones, lo que estamos leyendo aquí, claro, no hemos leído ni los versículos antes y los versículos después. Pero estas descripciones le pudo haber costado la vida. ¿Por qué pienso esto? Porque claro, no lo dice, pero wow, yo leo esto y si soy Manasés, ¿qué se cree? ¿Verdad? Vamos a leer Segunda de Crónicas, que está después de Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas 33. Solamente los versículos 1 y 2. Y después veremos otras cosas. Pero Segunda de Crónicas 33, 1 y 2, lo que estaba ocurriendo en la mayoría de los 55 años del reinado de Manasés, vamos a ver qué fue lo que pasó. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, que había hecho peor que los cananitas. Ahí de todo. Y cuando digo de todo, hasta tenían prostitución entre homosexuales y todo dentro del templo. Había de todo ahí. Y en los versículos consiguientes volvió a reedificar los templos a los ídolos que su padre Ezequías había derribado. Además, edificó altares e imágenes de los ídolos dentro del templo y en sus alrededores. También sacrificó a sus hijos a Moloc, o sea, pasó sus hijos por el fuego, todo ese asunto. Practicó la brujería en todas sus expresiones. Y el historiador hebreo Flavio Josefo escribió de Manasés lo siguiente: su desprecio por Dios llegó a tales extremos que condenó a muerte cruelmente a los más virtuosos de los hebreos, sin perdonar ni aun a los mismos profetas. Todos los días había degüellos, de tal manera que la sangre corría por Jerusalén.
Y por supuesto, algunos comentaristas piensan que Isaías fue uno que posiblemente murió víctima de su reinado sangriento. Algunos piensan que a él se está refiriendo de que lo habían aserrado. Y al seguir leyendo, Jehová Dios hizo que los asirios, imagínense, este tipo era tan malo que ni Satanás quería estar con él. Lo llevaron los asirios, lo llevaron preso a Manasés a Babilonia. Y ahí se arrepintió ante Jehová. Si ustedes creen que están fuera del alcance de Dios, aquí tenemos un buen ejemplo de alguien que, bueno, le escupió, le hizo de todo. No solamente levantar el puño y todo lo demás, pero él se arrepintió ante el Señor. Y cuando lo soltaron los asirios, Manasés regresó a Jerusalén. Y él trató de arreglar todo lo que había dañado espiritualmente, pero ya el daño se había hecho. La maldad había causado la futura destrucción de Jerusalén. A eso, o sea, lo que hizo Antíoco Epifanes no era la primera vez que eso ocurría. Lo había hecho el propio rey Manasés antes. Y quién sabe cuántos más después de él, después de Josías. Pero vemos en Segunda de Reyes 23, 26, la siguiente descripción acerca de cuál fue el daño que había causado Manasés al pueblo de Jerusalén, bueno, a Judá. Segunda de Reyes 23, 26 dice, con todo eso, aún con un buen rey, Josías y todo lo demás, con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. ¿Ustedes creen que el Señor está jugando? No creo. No creo. Y perdona que voy más de la hora. Pero quería que por lo menos viéramos que lo que pasó en el tiempo de Daniel, que lo que Daniel habla, ya había ocurrido antes. Y entre su propio pueblo, que causó, fue parte de la causa, de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén por don Nabu. Y aún después del reinado de Josías, el rey más dedicado al servicio de Jehová, Judá iba a caer ante los caldeos. Y hemos visto varios pasajes hoy. Y todos tienen un vínculo importante. El templo de Jehová Dios. Leímos que aunque el templo físico no está erigido o construido ahora mismo en la ciudad de Jerusalén, hay otro templo que sí está en total funcionamiento. Bueno, sí espero. Nosotros, los que hemos creído en la obra que Jesús hizo en la cruz, muriendo en nuestro lugar para pagar nuestra deuda que tenemos con Él, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús dijo en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y hoy día está en nosotros. Y así como Manasés, que bueno, era peor, mejor perderlo que encontrarlo, así como Manasés, nosotros no merecíamos ser perdonados por Dios. ¿O ustedes creen que, no, es que no soy tan malo, no he matado a nadie? Pero has odiado, ¿verdad? Has dicho cosas malas contra alguien, ¿cierto? Y con la lengua lo mataste. Sí, chacho. Como es Miguel Víbora, ¿verdad? ¿Verdad?
Entonces, pero sabemos que todos podemos ser perdonados. Porque la paga del pecado es muerte. Punto. Todos merecemos la muerte. Y la muerte eterna. Mas la dádiva o el regalo de Dios es que vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso nos debe animar. Seguiremos la semana que viene hablando un poco más de esto. Y claro, por fin terminando el versículo 14, y perdona, pero quería que por lo menos viéramos la severidad, la seriedad que esto ocurre. Y que solo porque pensamos que estamos en la cultura... Alex tenía o tiene un amigo ahí que dice que tiene la cultura etílica. Bueno, ya sabes que él está esclavizado por eso. Y que sea el Señor ayudándonos a recordar y a reconocer que solamente Él nos puede librar de cualquier esclavitud. De cualquier esclavitud. El Señor nos ama tanto que Él hasta se entregó su vida por cada uno de nosotros. Y eso debemos alabarlo y bendecir su santo nombre siempre. Amén. Y Él viene por su novia. Claro que sí. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor. Y te pido, Señor, que seas tú ayudándonos cada día a recordar que sí, estas cosas volverán a pasar, pero nosotros hoy día tú nos ofreces abiertamente tu regalo precioso, que lo que necesitamos es aceptarlo y ponerlo a valer en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Te pido, Señor, que sigas ayudando y alentando a mis hermanos y hermanas. Y los que todavía no han venido a llegar a ser hechos hijos de Dios, hoy es día de salvación. Hoy es un buen día para arrepentirte ante Jehová Dios y que Él te perdone y que Él te dé vida nueva. Gracias. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, si el rapto no ha ocurrido durante esta semana, nos veremos la próxima semana y seguiremos con el versículo 14. Dios le bendiga.